Si tú cocinas, arruinarás la noche. Las palabras cayeron sobre la mesa como una bomba silenciosa. El murmullo de las conversaciones cesó instantáneamente. El tintineo de las copas de cristal se congeló en el aire. 23 pares de ojos se volvieron en la misma dirección, hacia aquella mujer de uniforme gris que sostenía una bandeja con las manos temblando casi imperceptiblemente. Ella se llamaba Elena Morales. 32 años. 7 de ellos dedicados a servir en aquella casa, imponente de la Avenida Libertador, en Buenos Aires. 7 años limpiando, organizando, preparando desayunos discretos y manteniéndose invisible, porque eso era lo que se esperaba de ella. Invisibilidad, eficiencia silenciosa, presencia que no incomodara. Pero en ese momento, bajo la luz cruda de la lámpara de araña de bronce importada de Italia, Elena estaba más visible que nunca, y no de la forma que hubiera querido. El jefe, Ricardo Sandoval, CEO de una de las empresas de tecnología más grandes de Argentina, la miraba con aquella expresión que ella conocía bien. No era odio, era peor. Era desprecio casual, ese tipo de desdén que las personas poderosas reservan para quienes consideran tan inferiores que ni siquiera merecen rabia verdadera. Solo descarte. Perdón, señor Sandoval. Yo solo pensé que... Elena comenzó, pero él levantó la mano. Un gesto imperial. Silencio instantáneo. No pensaste nada, porque no te pago para pensar, dijo él, y algunos de los invitados rieron. Risas educadas. Risas de quienes saben que deben reír los chistes del anfitrión, aunque no sean graciosos. Te pago para servir, y apenas para eso. Lo que nadie allí sabía, lo que ni el propio Ricardo Sandoval podría imaginar, era que aquellas palabras, dichas con tanta arrogancia, con tanta certeza de superioridad, estaban por desencadenar una noche que ninguno de ellos olvidaría jamás, porque Elena Morales no era solo una empleada doméstica, pero para entender completamente lo que estaba por suceder en aquel comedor lujoso, necesitamos volver en el tiempo. Necesitamos conocer quién era realmente Elena, y necesitamos entender por qué, en aquella noche específica, algo dentro de ella finalmente dijo, basta. La residencia de los Sandoval ocupaba un terreno de 1.200 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. No era solo una casa, era una declaración de poder. 3 pisos de arquitectura neoclásica, con 1.900 columnas de mármol de Carrara en la entrada, jardines diseñados por un paisajista francés premiado, y una colección de arte que incluía un botero original en la sala principal. Aquel viernes 15 de junio, la casa brillaba aún más que lo habitual. Velas importadas de Diptyque perfumaban el aire con notas de higo y cedro. La mesa del comedor, una pieza única de madera de nogal que había costado más de lo que Elena ganaba en 5 años, estaba puesta con porcelana Versace, cubiertos de plata inglesa y copas de cristal Baccarat, que refractaban la luz en pequeños arcoíris sobre el mantel de lino blanco. Era la cena anual de la empresa de Ricardo Sandoval, 20 ejecutivos y sus esposas, los más importantes, los que decidían fusiones de millones de dólares entre el plato principal y el postre, los que volaban a Miami a hacer compras de fin de semana y consideraban París un poco cansado en verano. La cocina, donde 2 chefs contratados trabajaban desde hace horas, era un pandemonio organizado. Ollas borboteaban. Cuchillos cortaban vegetales en movimientos precisos. Un sous vide mantenía el cordero patagónico en la temperatura exacta. El aroma de ajo caramelizado competía con el perfume de trufas negras rayadas sobre risotto de azafrán. El sonido de fondo era una sinfonía de lujo. El burbujeo suave del champagne Moët & Chandon siendo servido en copas altas. El crujido de los zapatos Louboutin de las mujeres sobre el piso de mármol travertino. El doignote. Tintineo delicado de pulseras Cartier cuando alguien gesticulaba al hablar. El zumbido grave de conversaciones sobre inversiones en el mercado inmobiliario de Punta del Este. Desde las ventanas del segundo piso, se podía ver el río de la Plata brillando bajo la luz de la luna. Los jardines estaban iluminados con luces estratégicamente colocadas que hacían que cada rosal importado de Holanda pareciera una obra de arte. Una fuente barroca en el centro del jardín
Lanzaba agua en patrones coreografiados, sincronizados con música clásica que sonaba en altavoces ocultos entre los arbustos de lavanda. Elena circulaba por la casa como una sombra eficiente, recogiendo copas vacías, ajustando servilletas, verificando que los baños sociales tuvieran toallas suficientes. Ella conocía cada centímetro de aquella casa mejor que los propios dueños. Sabía que la tercera tabla del pasillo del segundo piso crujía, que la ventana de la biblioteca no cerraba bien, que había una mancha de vino en la alfombra persa del estudio, escondida bajo el sillón de lectura. Conocía los secretos de esa casa. Sabía dónde Ricardo escondía su whisky más caro, el Macallan de 50 años que solo bebía cuando cerraba negocios importantes. Sabía que Gabriela, la esposa, lloraba los martes por la tarde en su vestidor cuando pensaba que nadie la escuchaba. Sabía que Martín, el hijo de 17 años, fumaba marihuana en el balcón de su habitación a las 2 de la madrugada, pero Elena nunca decía nada, porque eso también era parte de su trabajo: ver sin ver, escuchar sin escuchar, existir sin existir realmente. Elena Morales se había despertado a las 5:30 de aquella mañana, como todos los días. Su casa quedaba en Villa Lugano, a 1 hora y 40 minutos en colectivo de la mansión Sandoval. 2 transportes, el segundo siempre lleno, donde ella viajaba de pie, agarrándose de una barra de metal, mientras el vehículo se sacudía por las calles llenas de baches de la periferia. Durante ese viaje diario, Elena miraba por la ventana sucia del colectivo y veía 2 ciudades completamente diferentes. La suya, edificios grises con ropa colgada en los balcones, perros callejeros hurgando en la basura, verduleras de barrio con cajones de madera despintados. Y la de ellos, calles arboladas con jacarandás en flor, casas con entrada de automóviles donde brillaban BMWs y Mercedes, boutiques con vitrinas donde un vestido costaba lo que ella ganaba. En 3 meses. Ella usaba el mismo uniforme desde hacía 3 años, gris claro, con un pequeño bolsillo donde guardaba un cuadernito de anotaciones y una lapicera. La tela estaba desteñida en los bordes. Los zapatos negros de suela de goma eran baratos, comprados en una feria pero durables. Tenían que serlo. Elena permanecía de pie, en promedio, 12 horas por día. Su cabello castaño estaba siempre recogido en un rodete bajo, sin un pelo fuera de lugar, sin maquillaje, sin joyas, excepto por una cadena fina en el cuello con una pequeña medalla de la Virgen de Luján, regalo de su madre, antes de morir. A primera vista, Elena parecía exactamente lo que todos esperaban que fuera: una mujer simple, de origen humilde, cuyo único propósito en la vida era servir a personas más importantes que ella. Sus movimientos eran silenciosos. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a abrir puertas sin chirridos, a ser presencia y ausencia al mismo tiempo, pero ojos más atentos, y nadie en aquella casa tenía ojos atentos para ella. Podrían notar detalles interesantes. Sus manos, callosas por el trabajo doméstico, tenían cicatrices de quemaduras, muchas, pequeñas marcas circulares en los dedos y antebrazos, no de accidentes, de práctica, de tocar ollas calientes repetidamente, de trabajar con hornos, de aprender en el dolor cómo manipular el calor sin lastimarse gravemente. En el bolsillo del uniforme, además del cuadernito de anotaciones, donde apuntaba las preferencias de los patrones. Señor Sandoval no le gustan las aceitunas. Señora Sandoval prefiere almohadas firmes. Martín odia cuando dejan luces encendidas en el pasillo. Había otro ítem, una foto pequeña, ya gastada en las puntas de tanto ser tocada. La foto mostraba a una Elena más joven, de 22 años, usando un uniforme blanco de chef, un gorro alto, una sonrisa radiante. Estaba al lado de un hombre mayor, de barba gris y ojos gentiles, en una cocina profesional. En la pared detrás de ellos, un diploma enmarcado. Esa foto era el secreto de Elena, su pasado, su sueño enterrado. 10 años atrás, Elena Morales no era empleada doméstica. Ella era estudiante de gastronomía en el Instituto Argentino de Gastronomía, una de las escuelas culinarias más prestigiosas de América Latina. Había ganado una beca integral por mérito.
única alumna de origen humilde, en una clase de 50 estudiantes que llegaban en autos importados. El hombre de 1960. La foto era el chef Gustavo Lombardi, leyenda de la cocina argentina, dueño de 3 estrellas Michelin. Él había sido su mentor, su maestro, la persona que vio en ella algo que nadie más había visto: talento genuino. Elena, solía decir él, mientras la observaba trabajar en la estación de cocina, sus manos moviéndose con precisión de cirujano sobre una tabla de cortar. Vos tenés manos benditas. No cocinás, creás. Eso nos enseña. Naciste con ese don. Ella se había especializado en cocina contemporánea argentina, fusiones imposibles, técnicas moleculares aplicadas a ingredientes tradicionales, choripán deconstruido con chimichurri esferificado, empanadas de cordero con reducción de Malbec, alfajores con espuma de dulce de leche infusionado con cardamomo. Sus creaciones hacían llorar de emoción a los profesores. En su segundo año, ganó el concurso interno con un plato que todavía recordaba con orgullo: bife de chorizo con costra de sal patagónica, acompañado de puré de batatas ahumadas, cebolla caramelizada con miel de algarrobo, y una reducción de vino tinto con especias que había tardado 8 horas en perfeccionar. El jurado la había aplaudido de pie. Chef Lombardi había llorado. Algún día, le dijo ese día, con las manos sobre sus hombros, algún día vas a tener tu propio restaurante, y yo voy a estar en la primera fila, comiendo todo lo que hagas. Elena había soñado con eso cada noche. Su restaurante, no grande, íntimo, 20 mesas, menú degustación de 7 tiempos, llamado Raíces, porque ella quería honrar la cocina de su abuela, de su madre, pero elevada, sofisticada, transformada en arte. Entonces, a los 24 años, faltando 6 meses para graduarse, su madre se enfermó, cáncer de páncreas, agresivo, sin seguro médico. Elena abandonó la escuela para cuidarla, para trabajar, para pagar tratamientos experimentales que no funcionaron. Recordaba la última noche en el hospital, su madre, reducida a 40 kilos, agarrando su mano con fuerza sorprendente. «Mija», susurró con voz que apenas era un hilo, «no dejes de cocinar. Prométeme. Es tu destino. Te lo prometo, mamá». Pero fue una promesa que no pudo cumplir. Cuando su madre murió, Elena tenía 25 años y una deuda de $60,000 con hospitales y clínicas. El instituto no aceptó su retorno. Había perdido demasiadas clases. Había nuevas camadas de alumnos, nuevas becas asignadas. Chef Lombardi había fallecido de un infarto fulminante 3 meses después de que ella se fuera. No hubo funeral. Nadie la avisó hasta semanas después. No había forma de volver. Entonces Elena hizo lo que tenía que hacer. Empezó a trabajar en casas de familias ricas. Primero como empleada por día, después como empleada con cama. Finalmente, como trabajadora fija en la casa de los Sandoval, con un salario de $1,200 mensuales. 600 iban a pagar la deuda en cuotas mínimas. 500 para su alquiler y gastos básicos. 100 ahorraba, guardados en un sobre debajo del colchón. En 7 años, había ahorrado $8,400. No era suficiente, ni para empezar, pero cada noche, antes de dormir, Elena abría su vieja carpeta de recetas. Cientos de hojas manchadas con salsa de tomate, salpicadas con aceite, marcadas con anotaciones de Chef Lombardi. Las leía como quien lee poesía, y se decía a sí misma: algún día vuelvo a la cocina, algún día vuelvo a crear. Pero los años pasaban, y Elena seguía siendo invisible. Ricardo Sandoval entró al comedor a las 8:15 de la noche, 15 minutos después de que los invitados comenzaran a llegar. No por casualidad, él hacía cuestión de ser el último en entrar, para que todos lo vieran hacer su entrada. 58 años, 1,80 m de altura, cabello gris perfectamente cortado, con gel importado que costaba $120 el frasco, traje Armani azul marino, zapatos, Churches de cuero italiano, reloj Patek Philippe en la muñeca, herencia del padre, avaluado en $200,000. No caminaba, desfilaba, cada paso calculado para transmitir autoridad, hombros hacia atrás,
mentón levantado, ojos que barrían el ambiente como un emperador inspeccionando sus tierras. Buenas noches, amigos. Su voz retumbó por la sala. Inmediatamente las conversaciones cesaron. Todos se voltearon. Sonrisas automáticas. Aplausos corteses. Es un placer tenerlos en mi casa. Mi casa. No nuestra casa. Elena notó. Como siempre notaba esos detalles. La esposa de Ricardo, Gabriela, estaba sentada en la cabecera opuesta de la mesa, usando un vestido Carolina Herrera que había costado $12,000. Sonreía, pero sus ojos estaban vacíos. Elena la conocía lo suficiente como para saber cuándo había tomado las pastillas para la ansiedad. Ricardo era el tipo de hombre que creía sinceramente en su propia superioridad, no porque fuera cruel por naturaleza, sino porque nunca, ni una sola vez en su vida, alguien le había dado razones para dudar de eso. Hijo de empresarios ricos. Estudió en Harvard. Asumió la empresa del padre a los 30 años. Multiplicó el patrimonio por 10 en 2 décadas. Trataba a los empleados con la misma atención que dedicaba a los muebles. Objetos útiles que debían funcionar perfectamente y permanecer fuera de la vista cuando no fueran necesarios. Elena había presenciado a Ricardo humillar a 3 empleados hasta menos en que renunciaran, siempre de forma sutil, nunca gritando, solo con comentarios cortantes, miradas de desprecio, recordatorios constantes de que eran reemplazables. Deberían estar agradecidos, le había dicho una vez a Elena, cuando ella pidió tímidamente un aumento después de 4 años de trabajo, porque yo podría contratar a cualquier persona para hacer tu trabajo. Hay 1000 mujeres como vos esperando en fila. Ella no recibió el aumento. En la mesa, los invitados de Ricardo representaban el círculo más exclusivo del poder económico argentino. Estaba Rodrigo Maldonado, dueño de una cadena de clínicas privadas, quien hablaba de su último viaje a Aspen, mientras su esposa mostraba fotos en su iPhone del chalet que habían alquilado. Estaba Patricia Uribe, CEO de una empresa de cosméticos, que se quejaba de lo difícil que era conseguir buena ayuda últimamente. Estaba Federico Ramos, inversor inmobiliario, que bromeaba sobre cómo había comprado 3 departamentos en Puerto Madero, casi regalados por apenas $2 millones cada uno. Elena los conocía a todos. Había servido en sus casas durante eventos privados. Había escuchado sus conversaciones. Había visto cómo trataban a las personas que consideraban inferiores, con esa mezcla de condescendencia amable y total indiferencia. Pero aquella noche sería diferente. Aquella noche, algo iba a cambiar, y todo comenzaría en menos de 20 minutos, con una crisis en la cocina que nadie esperaba. A las 8:32, Elena estaba en la cocina supervisando los preparativos finales cuando escuchó el grito. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No puede ser! El chef Laurent, un francés de 45 años contratado específicamente para esta cena al costo de $5,000 la noche, estaba pálido, mirando su mano derecha con horror. Sangre goteaba sobre el piso de cerámica blanca. Mucha sangre. Me corté, dijo con voz temblorosa, mostrando un tajo profundo en el dedo índice. Necesito ir al hospital, necesito puntos. Su asistente, un joven argentino llamado Matías, miró los platos a medio preparar con pánico. ¿Qué hacemos?, preguntó. El plato principal está por salir. El cordero está listo, pero falta el glaseado de miel y romero. Falta montar las guarniciones. Falta... No puedo. Laurent interrumpió, con la voz aguda de dolor. Tengo que ir ya. Si no cocen esto en los próximos 30 minutos, puedo perder movilidad en el dedo. Elena se acercó, evaluando la situación con una mirada rápida pero experta. El cordero patagónico, 20 porciones individuales, estaba perfectamente cocido al punto, reposando sobre una bandeja grande. Las guarniciones estaban entendido. Veo que quieres que continúe con el guión completo en español. Voy a seguir desarrollando la historia desde donde quedó, completando todos los actos hasta llegar a las 8,000, 9,000 palabras necesarias para los 50-60 minutos de narración. Aradas a medias. Papas fondant a medio glasear. Espárragos sin el toque final. Reducción de vino sin terminar. Yo puedo terminarlo.
Elena dijo, casi sin pensar. Laurent la miró como si hubiera dicho que podía volar. ¿Vos? ¿Una empleada doméstica? Las palabras salieron con tanto desprecio natural que ni siquiera sonaron como insulto, solo como un hecho obvio. Elena sintió el calor subir por su cuello, pero mantuvo la voz firme. Estudié en el Instituto Argentino de Gastronomía. ¿Puedo hacerlo? Laurent soltó una risa corta, ahogada por el dolor. No tengo tiempo para esto. Matías, vos vas a tener que improvisar. Hacé lo que puedas. Yo me voy. Y sin más, salió de la cocina presionando una toalla contra su mano sangrante. Matías se quedó parado con los ojos enormes mirando los 20 platos que debían salir en exactamente 10 minutos. Sus manos temblaban. No sé si puedo, susurró. Nunca he estado a cargo de algo así. Si lo arruino, no vas a arruinarlo. Elena, dijo con firmeza, porque vamos a trabajar juntos. Vos seguís mi dirección, yo te guío. ¿Confías en mí? Matías la miró, dudó un segundo, luego asintió. Durante los siguientes 8 minutos, Elena se transformó. Sus manos se movieron con una precisión que había olvidado que tenía. Preparó el glaseado de miel con romero y ajo asado, con la consistencia exacta, ni muy líquido ni muy espeso. Terminó las papas fondant, dorándolas con mantequilla hasta que brillaron como joyas doradas. Salteó los espárragos con sal de mar y aceite de oliva español, exactamente 1 minuto y medio para que quedaran crujientes pero tiernos. Montó cada plato con manos que no temblaban, el cordero en el centro, cortado en medallones perfectos, cada uno bañado con el glaseado que capturaba la luz, las papas dispuestas en un arco artístico, los espárragos cruzados como espadas, un hilo de reducción de Malbec rodeando el plato, una ramita de romero fresco como toque final. Es perfecto. Matías susurró mirando los platos con asombro. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Pero no hubo tiempo para respuestas. Elena llamó a los otros 2 meseros. Llevad los platos. Yo voy detrás con los últimos. Elena cargó 4 platos en una bandeja grande, equilibrándola con la experiencia de años, y entró al comedor. El murmullo de conversaciones llenaba el aire. Nadie le prestó atención mientras ella colocaba los platos frente a los comensales con movimientos eficientes. Hasta que Patricia Uribe, la CEO de cosméticos, miró su plato y frunció el ceño. Disculpa, dijo, con esa voz aguda que las mujeres ricas usan cuando encuentran un motivo de queja. Esto no es lo que pedí. Yo pedí el plato sin espárragos. Soy alérgica. Elena sintió que el estómago se le caía. En la prisa no había revisado las notas de las restricciones dietéticas. Disculpe, señora. Enseguida le traigo uno nuevo. ¿Enseguida? Patricia la interrumpió, subiendo el volumen intencionalmente, para que toda la mesa escuchara. ¿Sabes cuánto cuesta esta cena? ¿Y no pueden ni siquiera recordar una alergia básica? Ricardo Sandoval dejó su copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Elena, su voz cortó el aire como un cuchillo. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el chef? Tuvo un accidente, señor. Se cortó y tuvo que ir al hospital. Yo terminé. Las risas comenzaron antes de que pudiera terminar la frase. ¿Vos terminaste? Rodrigo Maldonado, el dueño de Mina Micentusient Clínicas, casi se atragantó con su vino de la risa. ¿La empleada doméstica terminó la cena? Dios mío, murmuró otra mujer. Ahora entiendo por qué está tan mal presentado. Elena sintió el calor de la vergüenza quemarle las mejillas. Pero lo peor fue mirar a su izquierda y ver a Ricardo Sandoval con esa expresión. Esa mezcla de furia y humillación que significaba que ella lo había hecho quedar mal frente a sus invitados importantes. Elena, dijo con voz peligrosamente tranquila, anda a la cocina. Ahora. Pero señor, ¿puedo preparar un nuevo plato para la señora Uribe en 5? No quiero que prepares nada. Su voz subió de volumen. Todo el comedor quedó en silencio absoluto. ¿Quedó claro? No quiero que toques ni una olla, ni un plato, ni un cubierto en esa cocina. Señor, con todo respeto, yo estudié gastronomía. ¿Puedo? Y entonces Ricardo se puso de pie. Su silla raspó contra el piso de mármol con un sonido que resonó como un disparo. Tercera. Hola. La. Sentencia. ¿Estudiaste gastronomía? Su voz goteaba sarcasmo. ¿Estudiaste gastronomía y terminaste siendo empleada doméstica?
Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre tus habilidades culinarias. Las risas fueron más fuertes esta vez. Crueles. Patricia Uribe se tapó la boca con la servilleta, pero sus hombros se sacudían. Federico Ramos le dio un codazo a su esposa, compartiendo el chiste. Elena abrió la boca, luego la cerró. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicar que había abandonado por su madre? ¿Que había sacrificado sus sueños por amor? Ellos nunca entenderían. Para ellos el fracaso solo tenía una explicación: falta de talento. Señor Sandoval. Matías apareció tímidamente desde la cocina. En realidad ella salvó la cena. Sin Elena no habríamos podido. Nadie te preguntó. Ricardo lo cortó. Y vos también, anda a la cocina. Voy a llamar a un restaurante para que traigan comida decente. Luego se volvió hacia Elena, y lo que dijo a 1900. Continuación selló su destino. Si vos cocinas algo más en mi cocina esta noche, arruinarás todo. ¿Entendiste? Si vos cocinas, arruinarás la noche. El silencio que siguió fue absoluto, pesado. 23 personas mirando a Elena, esperando que se quebrara, que llorara, que saliera corriendo. Pero algo se rompió en ese momento. No ella. Algo dentro de ella. Una cadena que la había mantenido encerrada durante 7 años. Una voz que le había dicho constantemente: no sos suficiente. No mereces más. Quédate en tu lugar. Elena miró a Ricardo Sandoval directamente a los ojos. Por primera vez en 7 años, lo miró realmente. No como empleada a patrón, como ser humano a ser humano. Y cuando habló, su voz salió clara, firme, sin temblor. Señor Sandoval, con todo respeto, puedo cocinar mejor que cualquier restaurante al que usted llame, y puedo probarlo. El shock en la cara de Ricardo fue casi cómico. Nadie le hablaba así. Discúlpame, le propongo algo. Elena continuó, su corazón latiendo tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo, pero su voz manteniéndose firme. Dame 30 minutos. Voy a preparar un plato con lo que haya en su cocina. Si a sus invitados no les gusta, renuncio inmediatamente, sin indemnización, sin nada. Elena no. Gabriela Sandoval habló por primera vez, su voz preocupada. Pero Ricardo levantó una mano, silenciándola. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Era la sonrisa de un hombre que acababa de ver la oportunidad perfecta de poner a alguien en su lugar de una vez por todas. ¿Y si les gusta?, preguntó, jugando con ella. Elena respiró profundo. Esto era todo o nada. Si les gusta, usted me da una carta de recomendación. Una carta honesta, reconociendo mis habilidades culinarias, para que pueda buscar trabajo en restaurantes reales. Las conversaciones explotaron alrededor de la mesa. Algunos reían, otros parecían incómodos. Patricia Uribe susurró algo al oído de su esposo. Ricardo miró a Elena durante lo que pareció una eternidad. Luego miró a sus invitados. Luego de vuelta a ella. 30 minutos, dijo finalmente. Ni un segundo más. Y tiene que ser algo que impresione a todos. No solo algo comestible, algo extraordinario. Si falla, no solo renuncia. También te aseguro personalmente de que ninguna familia decente de Buenos Aires te contrate nunca más. Era una amenaza real. Ricardo tenía esas conexiones. Podía arruinar su reputación con 3 llamadas telefónicas. Pero Elena asintió. Acepto. Elena caminó hacia la cocina con la cabeza en alto, aunque sentía que las piernas apenas la sostenían. Detrás de ella, el comedor explotó en conversaciones. Todos tenían una opinión. «Esto va a ser un desastre», escuchó que alguien decía. «Pobre mujer, no sabe en lo que se metió», dijo otra voz. 5,000 pesos a que no dura ni 20 minutos antes de rendirse, apostó Federico Ramos, y varios se rieron. En la cocina, Matías la esperaba con los ojos enormes. «Elena, estás loca. El señor Sandoval puede...» «Lo sé». Elena lo interrumpió, ya abriendo la heladera, evaluando el inventario con ojos expertos. «Por eso tengo que hacerlo perfecto». Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los ingredientes disponibles. El chef Laurent había traído provisiones para toda la cena, pero había usado la mayoría. Lo que quedaba era limitado,
Pero Elena no necesitaba mucho. Los mejores platos, le había enseñado Chef Lombardi, no requerían cientos de ingredientes. Requerían técnica, requerían amor, requerían alma. ¿Qué vas a hacer?, Matías preguntó. Elena cerró los ojos por un momento. En su mente, escuchó la voz de Chef Lombardi. Cuando estés bajo presión, no pienses. Sentí. Deja que tus manos te guíen. Ellas saben más que tu mente. Abrió los ojos. Voy a hacer algo que mi abuela me enseñó cuando era niña, pero elevado, transformado. Voy a demostrarles que la cocina argentina no necesita esconderse detrás de técnicas francesas o ingredientes importados. Nuestra comida es hermosa por sí misma. Durante los siguientes 5 minutos, Elena se movió por la cocina como una tormenta organizada. Sacó de la heladera lo que necesitaba. Un trozo de entraña de res que había sobrado del almuerzo, cebollas, pimientos rojos, ajo, papas, crema, manteca, queso provolone, chimichurri fresco que ella misma había preparado esa mañana. De la alacena tomó vino tinto, especias, sal de mar, pimienta negra en grano. ¿Vas a hacer empanadas?, Matías preguntó confundido al ver los ingredientes. No exactamente. Elena encendió la hornalla. El sonido del fuego cobrando vida fue como música. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que cocinó realmente. No calentar, no recalentar platos de otros, sino crear. Sus manos encontraron el ritmo que había olvidado que conocían. Primero, selló la entraña en una sartén de hierro fundido tan caliente que chisporroteaba. No la movió. Ese era el error que los amateurs cometían. Mover la carne constantemente. Había que dejarla quieta, dejar que se formara esa costra dorada, esa caramelización que encerraba todo el sabor. Mientras la carne se sellaba, picó las cebollas. No en cubos perfectos como le habrían enseñado en cualquier escuela culinaria francesa, en tiras irregulares, como había visto a su abuela hacerlo cientos de veces, porque las formas irregulares se caramellizaban mejor, atrapaban los jugos de manera diferente. Tonten. Aroma de la carne sellándose llenó la cocina. Matías inhaló profundamente. Dios mío, susurró. Huele increíble. Mientras cocinaba, Elena se permitió recordar. Tenía 8 años. Estaba en la casa de su abuela Marta en Tucumán, una casita humilde con piso de tierra y techo de chapa, pero con la cocina más cálida del mundo. Su abuela estaba preparando empanadas para la fiesta del pueblo. Mira, Elenita, su abuela le había dicho, con esas manos arrugadas pero fuertes amasando la masa, cocinar no es solo seguir recetas, es poner amor, es poner historia. Cada vez que yo hago estas empanadas estoy honrando a mi madre, que me enseñó, y a la madre de ella, que le enseñó a ella. Somos una cadena de mujeres que alimentamos a los que amamos. Abuela, Elena había preguntado, ¿puedo aprender? Ya estás aprendiendo, mi amor, porque estás mirando, estás sintiendo, estás entendiendo que la comida es amor hecho tangible. Ahora, 20 y tantos años después, en una cocina que costaba más que toda la casa de su abuela, Elena estaba poniendo en práctica esa lección. No estaba cocinando para impresionar, estaba cocinando para honrar a su abuela, a su madre, a Chef Lombardi, a todas las personas que habían creído en ella cuando nadie más lo hacía. Las cebollas chisporrotearon cuando las echó en la sartén con la manteca derretida. Agregó azúcar, solo una pizca, el secreto que su abuela le había enseñado. El azúcar ayudaba a caramelizar más rápido, creaba esa dulzura compleja que equilibraba lo salado de la carne. Luego los pimientos rojos cortados en tiras delgadas, ajo picado fino. El aroma se intensificó, se volvió más rico, más profundo. Matías estaba hipnotizado, viéndola trabajar. ¿Dónde aprendiste a moverte así?, preguntó. En el mejor lugar del mundo, Elena respondió sin dejar de trabajar. En la cocina de mi abuela, y después en el instituto, donde aprendí a transformar esos recuerdos en arte. Deglaceó la sartén con vino tinto. El vapor subió en una nube perfumada. El alcohol se evaporó, dejando solo la esencia, la profundidad, la complejidad. Agregó un toque de vinagre balsámico, pimienta negra recién molida, sal de mar. Mientras la mezcla se reducía,
Cortó la entraña en cubos perfectos. No muy pequeños. Se secarían. No muy grandes. No se integrarían. Justo del tamaño correcto. 15 minutos habían pasado. Elena podía sentir la presión del tiempo, pero se negó a apurarse. Las mejores comidas no se podían apurar. Requerían paciencia. Preparó una masa rápida, harina, manteca fría trabajada con las yemas de los dedos hasta formar migas, agua helada agregada de a poco, amasada solo lo necesario. La envolvió en film y la metió en el freezer. Necesitaba enfriarla rápido. Mientras la masa descansaba, preparó una reducción de vino tinto con caldo de res, especias y una pizca de chocolate amargo. Otro secreto de su abuela. El chocolate oscuro, apenas una cantidad imperceptible, agregaba profundidad a las salsas de carne sin que nadie pudiera identificar exactamente qué era. Para las papas, las cortó en cubos pequeños y las coció en crema con ajo y tomillo. No un puré común. Una crema de papa sedosa, aterciopelada, que se derretiría en la boca. 5 minutos más y sacó la masa del freezer. La estiró con un rodillo que encontró en un cajón, creando círculos perfectos, pequeños, del tamaño de la palma de una mano. En el centro de cada círculo puso un poco del relleno de carne con cebollas y pimientos. Agregó un cubo pequeño de queso provolone. Cerró cada empanada con repulgue, no el repulgue tradicional, sino uno que ella misma había inventado años atrás, un patrón en espiral que no solo era hermoso, sino funcional. Sellaba perfectamente sin necesidad de huevo. Las empanadas fueron al horno a temperatura alta. Necesitaban dorarse rápido, manteniendo el interior jugoso. Mientras se horneaban, Elena montó los platos. Primero, una base de crema de papas, extendida en el plato con la parte trasera de una cuchara, creando remolinos artísticos. Luego, cuando las empanadas salieron del horno, doradas, perfectas, con el repulgue ligeramente crujiente, las colocó sobre la crema. 3 empanadas por plato, pequeñas, del tamaño de un bocado elegante, no las empanadas grandes y rústicas de su abuela. Estas eran refinadas, elevadas. Alrededor de las empanadas, colocó la reducción de vino tinto en puntos estratégicos. Agregó microhierbas que encontró en la heladera, cilantro, perejil, como toque final de color. El último elemento. Había preparado un chimichurri, pero no el tradicional. Lo había pasado por una licuadora de alta velocidad hasta crear una salsa casi líquida, vibrante de verde, que puso en una pequeña jarra al lado de cada plato. Matías miraba los 20 platos alineados en la encimera con la boca abierta. Elena, susurró. Esto es nivel de restaurante con estrella Michelin. Ella miró los platos. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. Había puesto todo, en esos platos. No solo técnica, no solo sabor, sino su historia, su alma. Cada empanada era una carta de amor a su abuela, a su madre, a su país, a los sueños que había tenido que enterrar. Es el momento, dijo finalmente. Exactamente 30 minutos habían pasado. Elena cargó los primeros 4 platos en una bandeja y caminó hacia el comedor. Sus manos no temblaban más. Había una extraña calma en ella. Ahora, había hecho lo mejor que podía. El resultado ya no estaba en sus manos. El comedor quedó en silencio cuando ella entró. 23 pares de ojos la siguieron mientras colocaba los platos en la mesa. Ricardo Sandoval miró su plato con una expresión que Elena no pudo descifrar. Incredulidad, tal vez, o sorpresa. ¿Empanadas?, preguntó, y su tono dejaba claro lo que pensaba. Decepción. ¿Me gastaste 30 minutos en empanadas? No son solo empanadas, señor. Elena respondió, tranquilamente mientras servía más platos. Son un homenaje a la cocina argentina elevada a alta gastronomía. Entraña de res con cebollas caramelizadas, pimientos asados, provolone, sobre crema de papas con ajo asado y tomillo, con reducción de Malbec y chocolate, acompañado de chimichurri líquido. Patricia Uribe levantó una ceja, claramente escéptica. ¿Chocolate en la salsa? Solo un toque, Elena explicó. Agrega profundidad sin dominar. Es una técnica que no necesitamos tu clase de cocina. Ricardo la interrumpió.
Solo necesitamos comer, si esto vale la pena. Elena terminó de servir los platos y se paró al lado de la mesa, con las manos entrelazadas frente a ella, esperando. Matías estaba en la puerta de la cocina, mordiéndose las uñas. Ricardo fue el primero en tomar un tenedor. Con movimientos lentos y deliberados, cortó una de las empanadas. El vapor salió, llevando consigo un aroma increíble. Levantó el bocado, lo miró con desconfianza y, finalmente, se lo llevó a la boca. El comedor entero observó mientras él masticaba. Su expresión cambió, el ceño fruncido, la mandíbula aflojándose ligeramente, los ojos entrecerrándose, no en desagrado sino en concentración, en sorpresa. Masticó lentamente, tragó. Hubo un silencio eterno. Luego tomó otro bocado, y otro. «¿Qué tal, Ricardo?», preguntó Federico Ramos impaciente. Ricardo no respondió. En cambio, cortó una segunda empanada, la pasó por la crema de papas, la bañó con el chimichurri líquido, y se la comió. Sus ojos se cerraron. Los otros comensales, viendo su reacción, comenzaron a probar. Uno por uno, los tenedores comenzaron a moverse. Las conversaciones cesaron. Solo había el sonido de personas comiendo, masticando, saboreando. Gabriela Sandoval fue la primera en hablar. «Dios mío», susurró, con lágrimas en los ojos. «Esto me recuerda a mi abuela. Ella hacía empanadas, no tan elegantes como estas, pero con el mismo amor, el mismo sabor». «¿Cómo?». Patricia Uribe, quien había sido tan cruel antes, miraba su plato como si no pudiera creer lo que estaba comiendo. «La carne», dijo finalmente, «está perfecta, tierna pero con carácter. ¿Y esta salsa? ¿Hay chocolate?». «Sí», Elena respondió. «Es genial. No puedo explicar por qué funciona, pero funciona». Rodrigo Maldonado limpiaba su plato con un trozo de pan que había en la mesa, recogiendo hasta la última gota de salsa. «Elena», dijo, y por primera vez su voz no tenía condescendencia. «Esto es excepcional, honestamente excepcional. He comido en los mejores restaurantes de París, Nueva York, Londres. Esto está al nivel de cualquiera de ellos». Los elogios comenzaron a multiplicarse alrededor de la mesa. La textura de la masa es perfecta, crujiente por fuera pero mantecosa dentro. El equilibrio de sabores es magistral. No es demasiado pesado, no es demasiado liviano, es exactamente. ¿Podemos repetir? Elena miraba la escena como desde fuera de 1916. Su cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. Estas personas, estas mismas personas que se habían reído de ella 20 minutos atrás, ahora comían su comida con reverencia, con placer genuino. Algunos habían cerrado los ojos, saboreando cada bocado. Otros hablaban entre ellos, señalando detalles del plato. Pero la única opinión que importaba, la única que definiría su futuro, era la de Ricardo Sandoval. Él había terminado su plato. Estaba sentado hacia atrás en su silla, con los brazos cruzados mirándola con una expresión que Elena no podía descifrar. El comedor se fue quedando en silencio nuevamente mientras todos se daban cuenta de que esperaban su veredicto. Ricardo tomó su copa de vino. Bebió lentamente. Dejó la copa sobre la mesa. «Elena», dijo finalmente. «Sí, señor. Durante 7 años has trabajado en mi casa». «Sí, señor. Durante 7 años has limpiado, has servido, has hecho todo lo que te pedí». «Sí, señor. Y durante 7 años nunca». «Mencionaste que podías cocinar así». Elena no supo qué responder a eso. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir que nadie le había preguntado? ¿Que nadie había considerado que ella pudiera ser más que un par de manos para limpiar? «No creí que fuera relevante, señor», dijo finalmente con voz suave. Ricardo soltó una risa corta, sin humor. «¿No creíste que fuera relevante?». Sacudió la cabeza. «Esto que acabas de hacer, Elena, esto es comida de restaurante de alta gama. Esto es lo que cobraría. Cientos de dólares en Puerto Madero». «Gracias, señor. No me agradezcas todavía». Se puso de pie. Todo el comedor lo observó. «Durante 7 años te traté como una empleada más, como invisible, como descartable». El silencio era absoluto. «Y resulta que tenía en mi propia casa a alguien con talento excepcional. Y fui demasiado ciego, demasiado arrogante para verlo.
Las palabras quedaron colgando en el aire. Algunos de los invitados parecían incómodos. Esto no era lo que esperaban. Una disculpa pública de Ricardo Sandoval era tan rara como un eclipse solar. Elena, continuó, ganaste tu apuesta. Te daré la carta de recomendación, la mejor que pueda escribir. Y voy a hacer algo más. Sacó su teléfono celular. Marcó un número. Marcos, dijo cuando alguien contestó. Soy Ricardo. Sí, sé qué hora es. Escúchame. Tengo a alguien que quiero que conozcas. Una chef. Sí, chef. No, no es broma. Mañana, a las 10 de la mañana, en tu restaurante. Confía en mí. Vas a querer contratarla. Cortó la llamada y miró a Elena. Marcos Pérez, dueño de la Cocina del Mar, 3 estrellas Michelin, el mejor restaurante de Argentina. Tiene una entrevista con él mañana. Elena sintió que el mundo giraba. No podía procesar lo que estaba escuchando. Señor, yo no sé qué decir. Decí que sí, Ricardo respondió. Y decí que lo lamento. Lamento no haber visto tu valor antes. Lamento haberte tratado como te traté. Las lágrimas que Elena había contenido durante toda la noche finalmente comenzaron a caer. No de tristeza, de alivio, de liberación, de 7 años de invisibilidad finalmente terminando. Acepto, susurró. Y muchas gracias, señor. El comedor estalló en aplausos. Genuinos, cálidos. Gabriela Sandoval se puso de pie y la abrazó, llorando también. Sabía que había algo especial en vos. Le susurró al oído. Siempre lo supe. Pero en medio de toda la celebración, Elena miró hacia la cocina, donde Matías observaba con una sonrisa enorme. Pensó en su madre, en su abuela, en Chef Lombardi. Pensó en todos los años de trabajo duro, de sacrificio, de mantenerse invisible mientras soñaba con algo más. Y supo que esto no era el final. Era el comienzo. Elena no durmió esa noche, no por nervios, aunque los tenía, sino porque cada vez que cerraba los ojos, revivía los momentos del comedor, los rostros de sorpresa, los elogios, el sabor de la victoria, después de tantos años de derrota. A las 7 de la mañana, estaba despierta, sentada en su pequeña cocina en Villalugano, con una taza de café caliente entre las manos. La foto de ella con Chef Lombardi estaba sobre la mesa. La miró durante mucho tiempo. Lo logré, chef, susurró. Finalmente, lo logré. A las 8:30 tomó el colectivo hacia Puerto Madero. Esta vez no iba como empleada invisible. Iba como chef, como profesional, como alguien que merecía estar ahí. Se había puesto su mejor ropa, un vestido sencillo pero elegante que había comprado en una feria de usados pero que lucía bien. Zapatos limpios. Cabello suelto por primera vez en años, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Cuando el colectivo pasó frente a mansiones como la de los Sandoval, Elena no sintió envidia, sintió gratitud, porque esas casas, esos años de trabajo invisible, habían sido su entrenamiento. Había aprendido disciplina, había aprendido humildad, había aprendido a ver lo que otros no veían. La Cocina del Mar estaba ubicado en un edificio histórico restaurado con vistas al río. Su fachada de vidrio y acero reflejaba la luz del sol matinal. Elena se paró frente a la puerta de entrada, respirando profundo. A través del cristal, podía ver el interior, mesas con manteles blancos impecables, sillas de diseño, una barra de mármol negro donde brillaban copas de cristal recién pulidas. Empujó la puerta. Una campanilla sonó suavemente. ¿Puedo ayudarla? Una joven recepcionista la miró con esa mezcla de cortesía profesional y evaluación rápida que decía claramente: no pareces pertenecer aquí. Tengo una cita con el señor Marcos Pérez. A las 10. Soy Elena Morales. La expresión de la recepcionista cambió inmediatamente. Sorpresa, tal vez incluso respeto. Oh, sí. El señor Pérez la está esperando. Por favor, sígame. Caminaron a través del comedor vacío. Elena notó cada detalle con ojos de chef. La disposición de las mesas para optimizar el flujo de los meseros, la iluminación indirecta que hacía que todo brillara sin ser intrusiva, el aroma sutil a pan recién horneado mezclado con flores frescas. La recepcionista la llevó hacia la cocina. Cuando las puertas dobles se abrieron, Elena sintió que entraba a su verdadero hogar. La cocina era enorme, reluciente,
Acero inoxidable por todas partes, estaciones de trabajo perfectamente organizadas, hornos industriales de última generación, una parrilla que parecía sacada de una nave espacial, y el sonido, ese sonido que Elena había extrañado tanto, el chisporroteo de las sartenes, el corte rítmico de cuchillos sobre tablas de madera, el murmullo de chefs trabajando en sincronía perfecta. Elena Morales, supongo. La voz vino desde el fondo de la cocina. Un hombre de unos 50 años caminaba hacia ella, bajo, robusto, con barba recortada y ojos que parecían poder ver a través de las personas. Llevaba un delantal manchado y un gorro de chef ligeramente torcido. Marcos Pérez. Señor Pérez. Elena extendió la mano. Es un honor. Él la estrechó con firmeza, evaluándola con la mirada. Ricardo me llamó anoche. Me dijo que acababa de descubrir a la próxima gran chef argentina en su propia casa, que había cocinado algo que dejó a 20 ejecutivos sin palabras. Una sonrisa pequeña. Ricardo es muchas cosas, pero exagerado no es una de ellas. Así que, naturalmente, estoy intrigado. No sé si soy la próxima gran chef de nada. Elena respondió honestamente. Pero sé cocinar, sé crear, y sé que este es el lugar donde pertenezco. Marcos asintió lentamente como si esa respuesta le hubiera gustado. Contame tu historia. Empezá desde el principio. Y Elena lo hizo. Le contó sobre el Instituto Argentino de Gastronomía, sobre Chef Lombardi, sobre el cáncer de su madre y la decisión imposible de abandonar sus sueños, sobre los 7 años trabajando como empleada doméstica, ahorrando cada peso, manteniendo vivo el sueño aunque pareciera imposible, sobre la noche anterior, sobre cómo la humillación se había convertido en oportunidad. Marcos la escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando ella terminó, él se quedó pensativo durante un largo momento. ¿Sabes cuántas personas vienen a pedirme trabajo cada semana? Preguntó finalmente. No, señor. 50, 60. Chefs graduados de las mejores escuelas del mundo. Algunos con experiencia en restaurantes con estrellas Michelin en Europa. Personas con CVs impresionantes. Hizo una pausa. Pero hay algo que un CV nunca puede mostrar. Hambre. No me refiero a ambición. Me refiero a verdadero hambre. A necesidad. A ese fuego que te hace cocinar como si tu vida dependiera de ello. Caminó hacia una de las estaciones de trabajo y tomó un cuchillo. Ese fuego, continuó, se ve en cada corte, en cada decisión, en cada plato. No se puede fingir. O lo tenés o no lo tenés. La miró directamente. Ricardo me envió fotos de tu plato de anoche, las empanadas gourmet, la presentación. Me contó cómo las preparaste bajo presión extrema, con recursos limitados en 30 minutos. Dejó el cuchillo sobre la mesa. Eso me dice más que cualquier diploma, pero necesito ver con mis propios ojos. Señaló la estación de trabajo. Quiero que me cocines algo. Lo que quieras. Tenés acceso a cualquier ingrediente en esta cocina. 1 hora. Sorpréndeme. Elena sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Esta era su oportunidad. No solo una entrevista. Una audición para su vida. ¿Puedo ver la despensa? ¿Y la heladera? Preguntó. Por supuesto. Los siguientes 10 minutos, Elena recorrió la cocina como un general inspeccionando su ejército. Abrió heladeras, revisó despensas, tocó ingredientes, olió especias. Su mente trabajaba a 1000 por hora, conectando sabores, imaginando combinaciones, construyendo un plato en su cabeza. Finalmente supo qué haría. Volvió a la estación de trabajo donde Marcos la observaba, con los brazos cruzados. Otros chefs en la cocina habían dejado de trabajar, curiosos por ver qué haría esta desconocida. Voy a hacer algo que llamo Memoria del Río, Elena anunció. Un homenaje al Río de la Plata y a las mujeres que me enseñaron a cocinar. Comenzó a trabajar. Primero, tomó un filete de pejerrey, pescado típico del río, y lo marinó en jugo de limón, ajo y cilantro. Mientras el pescado se marinaba, preparó una reducción de vino blanco argentino con chalotes, agregando al final un toque de crema y azafrán comprado en España pero cultivado, ahora en Córdoba. Para el acompañamiento creó algo que nunca había hecho antes pero que existía perfectamente claro en su mente. Un risotto de quinoa. No arroz tradicional,
Quinoa, grano ancestral de los Andes, cocinado con la técnica del risotto italiano, agregando de a poco caldo de pescado casero que encontró en la heladera, manteca, queso parmesano y al final, ralladura de limón. Mientras el risotto se cocinaba, requiriendo atención constante, preparó un crujiente de piel de pescado. Tomó las pieles que normalmente se descartarían, las limpió meticulosamente, las sazonó con sal ahumada y paprika, y las colocó entre dos bandejas de horno con peso encima para que quedaran completamente planas. Al horno, a temperatura alta, hasta que quedaron doradas y crujientes como un chip. La salsa de azafrán y vino blanco la terminó con un toque que había aprendido de Chef Lombardi, una cucharada de manteca fría al final, batida vigorosamente, creando una emulsión sedosa y brillante. Cuando el risotto estuvo al dente, la quinoa manteniendo una textura ligeramente crujiente en el centro, lo retiró del fuego. Agregó más queso, más manteca, lo batió hasta que quedó cremoso pero no pesado. El pejerrey lo coció en una sartén con manteca clarificada, piel hacia abajo primero para que quedara crujiente, luego apenas 30 segundos del otro lado. El pescado estaba perfectamente cocido, opaco pero húmedo, deshaciéndose en láminas pero manteniéndose firme. El montaje del plato fue rápido pero preciso, una base de risotto de quinoa, extendido en un círculo perfecto, el filete de pejerrey encima, con la piel dorada hacia arriba, la salsa de azafrán alrededor, creando un lago dorado, el crujiente de piel de pescado colocado en un ángulo dramático, sobresaliendo como una vela de barco, microcilantro fresco espolvoreado, un toque de flor de sal, una línea delgada de aceite de oliva extra virgen. 52 minutos habían pasado. Elena colocó el plato frente a Marcos. Memoria del río, dijo simplemente. Marcos miró el plato durante un largo momento sin tocarlo. Elena podía ver sus ojos moviéndose, evaluando cada elemento, cada decisión, cada detalle. Finalmente tomó el tenedor. Cortó un pedazo de pescado asegurándose de tomar un poco de todo. Risotto, salsa, el crujiente. Se lo llevó a la boca. Elena observó su rostro mientras masticaba. Sus ojos se cerraron. Masticó lentamente, como alguien que está desarmando el plato en su mente, identificando cada sabor, cada textura, cada técnica. Tragó. Abrió los ojos. Y por primera vez desde que Elena había llegado, sonrió. Una sonrisa amplia, genuina. «Hijo de puta», murmuró, y luego se rió. «Perdón el lenguaje, pero...» «Hijo de puta». Tomó otro bocado. Y otro. Probó el risotto solo. Probó el crujiente solo. Probó cada elemento separado y junto. «La quinoa», dijo finalmente. «Brillante. Mantiene la cremosidad del risotto pero agrega esa textura, ese sabor. No es que el arroz nunca podría dar. Y la salsa, la terminaste con manteca fría, ¿verdad?» «Sí, señor. Puedo sentirla. Esa sedosidad, ese brillo». Y el pejerrey sacudió la cabeza con admiración. «Cocción perfecta. Absolutamente perfecta. 30 segundos más y se habría secado. 30 segundos menos y estaría crudo». Se puso de pie, caminó hacia donde estaban los otros chefs observando, y les mostró el plato. «¿Ven esto?», les dijo. «Esto es lo que significa cocinar con intención. Cada elemento tiene un propósito. Cada sabor está balanceado. Es simple pero sofisticado. Es tradicional pero innovador. Buscó la palabra correcta. Es honesto. Y la honestidad en la cocina es la cosa más rara y valiosa que existe». Volvió hacia Elena. «¿Cuándo podés empezar?». Elena parpadeó, sin estar segura de haber escuchado correctamente. «Disculpe, ¿cuándo podés empezar a trabajar aquí?». Marcos repitió. «Te estoy ofreciendo un puesto. No como sus chef. Todavía no. Tenés talento bruto pero necesitas refinamiento. Necesitas experiencia en un servicio de alto nivel. Empezarías como chef de partida. Sueldo inicial, $3,000 al mes. Después de 6 meses, si demostrás que podés manejar la presión, te subo a sous chef. 4,500, ¿te interesa?». Elena sintió que las piernas le flaqueaban. $3,000. Era más del doble de lo que ganaba con los Sandoval. Era suficiente para pagar sus deudas más rápido, para ahorrar.
para finalmente construir ese sueño de su propio restaurante. Sí, respondió, y su voz salió ronca de emoción. Sí, señor Pérez, me interesa muchísimo. Marcos, llámame Marcos. Acá todos somos chefs. No hay señores ni señoras en mi cocina. Extendió la mano. Bienvenida a la cocina del mar, Elena. Ella estrechó su mano, y mientras lo hacía, las lágrimas comenzaron a caer. No pudo contenerlas. 7 años. 7 largos años de invisibilidad, de servir a otros, de limpiar las casas, de personas que nunca la miraban realmente, de mantener vivo un sueño que parecía cada vez más imposible. Y ahora, en un solo día, todo había cambiado. Esa tarde, Elena regresó a la mansión Sandoval por última vez. Necesitaba recoger sus cosas. Necesitaba despedirse. Ricardo la estaba esperando en su estudio. Cuando ella entró, él se puso de pie. Marcos me llamó, dijo. Me contó lo que cocinaste para él. Dijo que fue uno de los mejores platos que ha probado en años. Fue muy amable, Elena respondió. No lo fue. Marcos no hace cumplidos vacíos. Si lo dijo, es porque es verdad. Caminó hacia su escritorio y tomó un sobre. Esto es para vos. Elena lo abrió. Dentro había un cheque, por $20,000. Señor Sandoval, yo no puedo. Sí, podés. Él interrumpió. Y vas a aceptarlo. Es lo menos que puedo hacer después de 7 años de no verte realmente. Considéralo un bono de despedida o una inversión, porque algún día cuando tengas tu propio restaurante, y sé que lo vas a tener, quiero ser el primer cliente. Elena miró el cheque, luego a Ricardo. Había algo diferente en él. La arrogancia había disminuido. Había, tal vez, un atisbo de humildad. Gracias, dijo finalmente. Esto significa más de lo que puede imaginar. Elena, Ricardo se sentó en el borde de su escritorio. Aprendí algo importante anoche. Aprendí que el verdadero lujo no son las cosas que compramos. Es el talento que reconocemos. Es el potencial que ayudamos a florecer. Durante años me rodeé de objetos caros y personas impresionantes, pero no vi lo más valioso que tenía en mi propia casa. Hizo una pausa. No cometas mis errores. Cuando tengas tu restaurante, cuando tengas empleados, míralos. Realmente míralos. Porque nunca sabes qué tesoros están escondidos en las personas que consideramos comunes. Era la disculpa más profunda que Ricardo Sandoval podría dar. Y Elena la aceptó. Lo haré, prometió. Siempre lo haré. La cocina de la cocina del mar era un infierno hermoso durante el servicio de cena. 50 cubiertos por noche. Cada plato tenía que ser perfecto. Cada timing tenía que ser exacto. No había margen para error. 2 pescados, un cordero, 3 risotos, gritaba Marcos desde la Pace. Oído, respondió Elena moviéndose con velocidad y precisión en su estación. Había aprendido tanto en esos 3 meses. No solo técnicas, aunque había aprendido docenas, sino también resistencia, disciplina, trabajo en equipo, cómo manejar la presión cuando hay 20 platos esperando, cuando los clientes están impacientes, cuando algo sale mal y tienes que improvisar en segundos. Sus manos volaban sobre la tabla de cortar. Microgreens perfectamente colocados. Salsas aplicadas con precisión de cirujano. Cada plato que salía de su estación era una pequeña obra de arte. «¡Servicio!», Elena gritó, colocando 2 platos en la ventana de pase. Marcos los inspeccionó con ojo crítico como siempre. Luego asintió. «Perfecto. Bien hecho, Elena». Era un cumplido simple, pero viniendo de Marcos, significaba el mundo. Al final del servicio, cerca de medianoche, los chefs se reunieron para la comida del personal. Era una tradición sagrada. Después de alimentar a cientos de clientes, ellos finalmente se alimentaban a sí mismos. Marcos levantó una copa de vino. «Tengo un anuncio», dijo, y la cocina quedó en silencio. «Como saben, hemos sido nominados para la 4ª estrella Michelin. Los cientos inspectores vendrán en algún momento en los próximos 2 meses. No sabemos cuándo. No sabemos cómo se presentarán. Pero sé esto. Estamos listos». Miró directamente a Elena. «Y parte de la razón por la que estamos listos es porque este equipo ha crecido. Se ha fortalecido. Elena, en 3 meses has demostrado no solo talento, sino dedicación. Por eso, efectivo desde mañana,
te haciendo a su chef. La cocina explotó en aplausos y gritos de celebración. Los otros chefs, que al principio habían sido escépticos de esta desconocida que llegaba con solo una recomendación, ahora la abrazaban, le daban palmadas en la espalda, celebraban con ella. Elena sintió que el corazón le iba a explotar de alegría. Después, cuando todos se habían ido a casa y ella estaba guardando sus cuchillos en su estuche personal, cuchillos profesionales que había comprado con su primer sueldo, Marcos se acercó. «Hay algo más», dijo, y su tono era serio. Elena lo miró, preocupada. «He estado hablando con algunos inversores, gente que confía en mi juicio. Les conté sobre vos, sobre tu visión para un restaurante propio. Raíces, ¿verdad? Ese era el nombre que querías». Elena asintió, sin atreverse a hablar. «Están interesados en financiar un proyecto. No ahora. Todavía necesitas más experiencia. Pero en 2 años, tal vez 3, si seguís creciendo como lo has hecho, podríamos hacer que suceda. Tu propio restaurante. Pequeño. 20 mesas. Cocina contemporánea argentina. Tu visión. ¿Te interesaría?». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Elena antes de que pudiera detenerlas. «¿Usted haría eso por mí?». «¿Por qué?». Marcos sonrió. «Porque hace 30 años yo era vos. Era un chico de clase trabajadora de Rosario, sin conexiones, sin dinero, solo con talento y sueños. Alguien creyó en mí, me dio una oportunidad, y esa oportunidad cambió mi vida». Puso una mano en su hombro. «Ahora es mi turno de ser esa persona para alguien más, para vos». El restaurante. Raíces abrió sus puertas en un local pequeño pero encantador en Palermo, Soho. 20 mesas, exactamente como Elena había soñado. Las paredes estaban decoradas con fotos en blanco y negro de su abuela, de su madre, de Chef Lombardi. En la cocina abierta, visible para todos los comensales, Elena y su pequeño equipo creaban magia cada noche. El menú era un homenaje a Argentina: empanadas deconstruidas, locro transformado en risotto, bife de chorizo con técnicas de cocción sous vide, flan no casero con dulce de leche hecho a mano elevado con flores comestibles y oro comestible. La noche de la inauguración, la lista de espera tenía 3 meses de anticipación. Entre los comensales estaban Ricardo y Gabriela Sandoval, sentados en la mejor mesa. Cuando Elena salió de la cocina para saludar a los clientes, Ricardo se puso de pie. «Elena», dijo con voz llena de emoción, «esto es extraordinario. Tu abuela estaría orgullosa. Gracias, señor Sandoval, por todo, por aquella noche, por la carta de recomendación, por creer en mí incluso cuando yo misma dudaba». «No», él sacudió la cabeza. «Gracias a vos, por recordarme que la verdadera clase no tiene nada que ver con dinero o apellidos. Tiene que ver con talento, con carácter, con la capacidad de levantarse después de ser derribado». En la cocina, Elena miró a su equipo trabajando. Había contratado intencionalmente a personas como ella, talentosos pero sin oportunidades. Una chica de villa que hacía los mejores postres que Elena había probado. Un muchacho trans que había sido rechazado de 3 escuelas culinarias pero tenía un don natural para las salsas. Una mujer mayor que había cocinado toda su vida para su familia, y ahora, a los 50 años, finalmente tenía la oportunidad de hacerlo profesionalmente. Esta era su familia ahora, su cocina, su sueño hecho realidad. Y así, querido oyente, termina la historia de Elena Morales, pero su mensaje apenas comienza. ¿Cuántas veces juzgamos a las personas por su trabajo, por su posición social, por su apariencia externa? ¿Cuántas veces asumimos que alguien que limpia pisos, que sirve mesas, que hace trabajos simples, no tiene talento, no tiene sueños, no tiene valor más allá de su función? La verdad es esta: cada persona que conoces está luchando una batalla que no puedes ver. Cada persona tiene una historia. Cada persona tiene dones escondidos, talentos enterrados, sueños aplazados. Elena trabajó 7 años en la invisibilidad. 7 años siendo tratada como si fuera solo un par de manos para limpiar. Y durante esos 7 años, mantuvo viva una llama que muchos habrían dejado extinguirse. Esa llama era la fe en sí misma, la creencia de que, algún día, su momento llegaría. ¿Y sabes qué la salvó? No fue solo el talento.
El mundo está lleno de personas talentosas que nunca llegan a nada. Fue su negativa a rendirse. Fue su disciplina de seguir practicando, seguir soñando, seguir creyendo, incluso cuando todo parecía perdido. Pero la historia de Elena también nos enseña algo sobre la humillación y cómo responder a ella. Cuando Ricardo Sandoval dijo públicamente, «Si tú cocinas, arruinarás la noche», él no estaba simplemente siendo cruel. Estaba expresando una creencia que muchas personas tienen, que los demás pueden ser categorizados, que su valor puede ser medido por su posición social, que algunas personas merecen respeto y otras no. Elena pudo haber respondido con rabia. Pudo haber gritado. Pudo haber renunciado dramáticamente. Pudo haber dejado que la humillación la destruyera. En cambio, eligió responder con excelencia. Eligió demostrar su valor no con palabras, sino con acciones. No con quejas, sino con competencia. No con victimización, sino con dignidad. Y esa, querido oyente, es la lección más poderosa de todas. La mejor venganza contra quienes te subestiman no es la venganza en absoluto. Es el éxito. Es demostrar que estaban equivocados. Es elevarte tan alto que eventualmente tienen que mirarte hacia arriba. Pero hay otra lección igual de importante, la de Ricardo Sandoval. Ricardo no era un villano. No era intrínsecamente malvado. Era, como muchos de nosotros, ciego. Ciego a su propio privilegio. Ciego al valor de las personas a su alrededor. Ciego porque nunca había sido obligado a abrir los ojos. Aquella noche, Elena no solo se salvó a sí misma, también salvó a Ricardo. Lo salvó de una vida de arrogancia sin examinar. Lo obligó a verse a sí mismo como realmente era. Alguien que había desperdiciado años ignorando el talento que tenía en su propia casa. Y Ricardo, a su crédito, tuvo la humildad de reconocerlo. Tuvo la fuerza de carácter para disculparse. Tuvo la sabiduría para cambiar. Todos tenemos un poco de Ricardo Sandoval en nosotros. Todos hemos ignorado a alguien. Todos hemos juzgado demasiado rápido. Todos hemos asumido que alguien, por debajo de nosotros, no tiene nada que enseñarnos. Esta historia nos invita a detenernos, a mirar realmente a las personas que nos rodean, a preguntarnos, ¿qué tesoros estoy ignorando? ¿Qué talentos estoy pasando por alto? ¿A quién estoy subestimando? Y ahora, querido oyente, quiero hablarte directamente a ti. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que tu talento no es reconocido, si trabajas duro pero nadie parece notarlo, si has sacrificado tus sueños por necesidad y te preguntas si alguna vez volverás a ellos, escúchame. Bien, tu momento llegará. No sé cuándo, no sé cómo, pero llegará. La clave es lo que haces mientras esperas. ¿Mantienes viva la llama? ¿Sigues practicando en secreto? ¿Sigues creyendo incluso cuando nadie más cree? Elena pudo haberse rendido 1000 veces. Cuando su madre murió, cuando la deuda parecía imposible, cuando pasaban los años y el sueño parecía cada vez más lejano, cuando Ricardo Sandoval la humilló frente a 20 personas, pudo haberse rendido, pero no lo hizo. Y esa negativa a rendirse, esa persistencia obstinada, esa fe inquebrantable en sí misma, fue lo que finalmente la salvó. Así que te digo, no te rindas. Tu trabajo actual no te define. Tu posición social no te limita. Las opiniones de los demás no determinan tu valor. Lo único que importa es lo que tú crees sobre ti mismo, lo que estás dispuesto a hacer, lo que estás dispuesto a sacrificar, lo que estás dispuesto a soportar. El camino va a ser difícil. Va a haber noches donde llores de frustración. Va a haber momentos donde dudes de todo. Va a haber personas que te digan que tus sueños son imposibles. Pero acá está la verdad que necesitas escuchar. Esas personas están equivocadas. Tus sueños no son imposibles. Son difíciles, sí. Van a requerir trabajo. Van a requerir paciencia. Van a requerir que te levantes una y otra vez después de cada caída. Pero son posibles. Elena Morales es la prueba viviente de eso. Así que esta noche, antes de dormir, quiero que hagas algo. Quiero que pienses en tu sueño. Ese sueño que enterraste porque parecía demasiado grande, demasiado lejano, demasiado imposible. Desentiérralo, límpialo, míralo, y prométete a ti mismo que no vas a dejarlo morir.
que vas a mantener viva esa llama, aunque sea pequeña, aunque sea débil, aunque apenas arda, porque algún día, cuando menos lo esperes, va a llegar tu momento. Va a llegar tu Ricardo Sandoval diciendo, si tú cocinas, arruinarás la noche. Y en ese momento, vas a tener una elección: dejarte derrotar o demostrar tu valor. Elige demostrar tu valor. Elige la excelencia. Elige la dignidad. Elige levantarte. La historia de Elena Morales nos recuerda que nunca es demasiado tarde, que los sueños no tienen fecha de vencimiento, que el talento puede estar dormido pero nunca muere, que una sola noche, un solo momento de coraje, puede cambiar el curso de una vida entera. Así que te pregunto, ¿qué talento estás escondiendo? ¿Qué sueño estás postergando? ¿Qué versión de ti mismo estás negándole al mundo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Contame tu historia, porque tu historia importa, tu lucha importa, tu sueño importa. Y quién sabe, tal vez tu historia inspire a alguien más. Tal vez tu coraje le dé fuerza a otra persona que está considerando rendirse. Somos una cadena, una comunidad, una familia de soñadores que se niegan a rendirse. Y juntos, vamos a llegar. Gracias por escuchar la historia de Elena. Gracias por estar aquí. Gracias por creer que algo mejor es posible. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, mantén viva tu llama. No importa cuán pequeña, no importa cuán débil, manténla viva, porque tu momento está llegando.